Creo que el propósito es importante, pero hay un weak link, hay un eslabón de la cadena que haría que cumpla su misión, el propósito, para alinear a la gente que está roto. Y me gustaría tal vez empezar con ese punto, ¿no? Cómo el hacer un propósito sin ayudar a la gente a tomar conciencia de cuál es su verdadero trabajo no sirve para nada. Yo voy a empezar con una historia Bien. que fue en los 90. Yo trabajaba con AXA, no, en 2000, perdón. Estaba trabajando con AXA en Francia y, bueno, me habían pedido que vaya por 3 semanas a trabajar con el comité ejecutivo y con varios grupos de la compañía de servicios financieros ahí en París. Bueno, yo estaba empacando, vivía en Boulder, y mi hija Michelle, que tenía en ese momento 6 años, viene ahí y yo tenía la maleta en la cama, estaba poniendo todo, todavía me acuerdo, ¿no? Y viene ahí chiquita y me dice, Daddy, please, don't go. Why do you leave me? Y yo, uy, qué dolor, me agarró, se me estrujó el corazón, como, ¿te imaginan? Los ojazos así mirándome, como, ¿y qué le iba a decir? Yo, bueno, papá tiene que ir a trabajar, le iba a decir. Pero la verdad que eso es un statement de víctima, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que yo enseño, no tengo que ir a trabajar, elijo ir a trabajar. O sea, ni siquiera me podía escudar como tengo que ir a trabajar, no, no tengo nada. Me voy porque quiero y elijo ir a trabajar. ¿Cómo le digo a mi hija de 6 años que elijo dejarla? Si le pudiera hablar de la utilidad total versus la utilidad marginal, le podría explicar que ella tiene más utilidad total que mi trabajo, pero que en el margen, en este momento, el trabajo es más importante que ella, solo por la última unidad, ¿no? De la misma forma que los diamantes son más caros que el agua, pero el agua es mucho más importante que los diamantes para la vida. Pero a los 6 años es difícil explicarle la teoría de David Ricardo y Adam Smith y la teoría marginal de los austríacos. Así que, bueno, se me ocurrió una manera de explicarle. Digo, Michelle, mira, Michi, ¿no? Porque así le digo a mi hija. Digo, Michi, si yo me muriera sería muy triste. Y me mira como no tenía nada que ver. Como, ¿qué? Y le digo, sí, porque si me muriera no podría jugar contigo. Hasta antes de esto te iba a Y, copiar la receta para mis hijos, contarle por qué viajo tanto. Hasta acá pongo una pausa, a ver si la copio o bueno, no. por una pausa, sí. Entonces le digo, no, y no te vería crecer, y tú no podríamos hablar de las cosas que te pasan. Yo estaba así mirándome como sí, 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 pero no entendía nada de por qué le cambié así. Yo, pero sería peor. Me dice, ¿cómo peor? Le digo, sí, porque si yo me muriera, mamá tendría que ir a trabajar, entonces tampoco podría quedarse contigo en casa. Y seguramente no ganaría lo suficiente para mantener la casa, así que tendrían que cambiarse a un apartamento pequeño. Y además no podría pagar el carro, entonces también se perderían el carro y seguramente no podrías ir a la escuela que vas porque es muy cara, entonces tampoco podrías ir. Entonces, allá a esa altura estaba loca, Michelle, y no te digo mi mujer que estaba atrás, ¿no? Que la escuchaba ahí de reojo que decía, te voy a matar, como ¿qué le estás diciendo? Entonces ya estaba friqueada mi hija. Le digo, no, pero ¿sabes qué? No te preocupes, porque aunque la gente que voy a ver no puede impedir que a mí me pase algo, yo a esta gente le pago una cuota por mes, le pago un poquito de plata todos los meses. Y si a mí me llega a pasar algo, le van a dar toda la plata a mamá para que vos puedas seguir, ella no tenga que trabajar y que vos puedas seguir yendo a la escuela y se puedan quedar en esta casa y puedas ir a la universidad y nunca te falte nada. Y esta gente tienen como ese superpoder que le dan la oportunidad a la gente de que cuide a sus seres queridos aún si les pasa algo. Y yo los ayudo a que lo hagan mejor. Y voy a hacer eso. Y me dice, así me dijo, me empujó, me dice, go daddy, go. Literalmente, me empujó como, todavía me acuerdo, lo digo y tengo la sensación kinestésica acá en la parte de arriba de la pierna, porque me llegaba a la cintura, Michelle. Y me empujó así como el chichón del suelo que era, me dice, go daddy, go. Con la maleta hecha. Y realmente me quedó esa sensación de qué orgullo, aunque yo le conté a los de AXA. Y me dice, no, tú deberías vender seguros de vida, ¿no? En vez de ser consultor, deberías ser vendedor de seguro de vida. Y le dije, no, 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 yo no vendo seguro de vida, ustedes venden amor. Porque les conté la historia de Theodore Levitt, que es un consultor, un autor muy famoso de Harvard, ¿no?
que estaba trabajando con un productor de taladros. Y en esta historia medio apócrifa, le dice al dueño de la fábrica de taladros, lo calla y le dije, déjate hablar de taladros, nadie quiere taladros. Y otro le dice, ¿cómo que nadie quiere taladros? La gente me compra taladros. No, la gente no quiere taladros. Dice, ¿qué quiere la gente? Agujeros. La gente quiere agujeros. Tú le vendes taladros para hacer agujeros. Pero lo que en realidad vendes es un servicio para producir agujeros, no los taladros. Y ahí me quedó muy grabado eso, porque la pregunta fundamental para todos los papás y mamás que pueden estar escuchando es, ¿cómo le explicarías a tu hijo o a tu hija tu trabajo de manera que él o ella se sintiera orgullosa de ti? ¿Cómo le explicarías qué haces en tu trabajo? Sí. Y acá viene el missing link. Me animo a apostar que toda la gente que nos está escuchando, que me honra mucho, by the way, que tanta gente le interese escuchar la conversación de café, espero serles de servicio. Pero toda la gente, si son de recursos humanos, yo creo que estarían diciendo, bueno, yo ayudo a las empresas a tener su gente bien o sus recursos humanos, bla, 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 bla. Y esto es falso. Eso es falso. Está mal. Literalmente es un error. Y ese es el error que le quita poder. Es como, la bicicleta que está pedaleando pero no tiene cadena de transmisión. El pedaleo es el poder del propósito, pero la cadena de transmisión está desenganchada. ¿Por qué? Porque imagínate que yo le pregunto a un defensor, ¿cuál es tu trabajo? La respuesta obvia del defensor, porque juega en la defensa y porque le pagan por defender, es que me diga, mi trabajo es evitar que el otro equipo haga goles. Obvio. Pero eso es falso, porque el verdadero trabajo del defensor, como de todo jugador del equipo, es ayudar a que el equipo gane. Tu verdadero trabajo es la misión del equipo, no tu rol ni tu puesto. Y yo no sé cuánta gente de la audiencia, si son de recursos humanos, estaban pensando en su trabajo, cómo le explicaría a mi hijo o a mi hija cómo hago mi trabajo, que es ser director de recursos humanos. Y eso está mal. Tu verdadero trabajo es la misión de tu organización. Porque ahí te da la fuerza del propósito. Yo no le estaba diciendo a mi hija, me voy a Francia porque soy consultor y voy a dar un curso, bla, 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 y voy a ayudar a la gente para que sean mejores líderes. Mi hija ahí vomita y dice, no, qué aburrido, papá, ¿qué haces? Pero yo le conté la misión de AXA. Ni ellos la cuentan así, la misión, pero yo la cuento así. De hecho, después de que les conté esta historia y trabajé con ellos, cambiaron su propósito. Realmente cambiaron toda una campaña del 2010, creo que era, que cambiaron su propósito. Pero el verdadero propósito que tú persigues es el propósito de tu empresa, porque tú eres un miembro del equipo y tu trabajo es ayudar a que el equipo gane. O sea, imagínate que fueras una ordenanza de un hospital y alguien te dice, ¿y cómo le explicas a tu hijo lo que haces para que se sienta orgulloso de ti? Y bueno, yo limpio los pisos, yo cambio el papel higiénico en los baños. ¿Qué voy a decir? O sea, ¿qué le voy a decir a mi hija? ¿Cuál es mi trabajo noble? Bueno, mira, justamente una ordenanza, trabajaba en una organización que fue a visitar el presidente Kennedy, una organización de Estados Unidos, tuvo una visita del presidente Kennedy. Y se cruzó el presidente Kennedy con el tipo que estaba barriendo el piso, no barriendo, tenía un trapo, esos trapeadores con agua y estaba limpiando el piso. Y bueno, el presidente, que una photo opportunity, lo saludó así al hombre de la calle, digamos, y le dice, ¿y cuál es su trabajo, buen hombre? Le dice, to put a man in the moon, Mr. President. Era una ordenanza de la NASA. Y él no dijo cuál es su trabajo, limpiar el piso. Mi trabajo es poner un hombre en la luna, señor presidente. De eso se ufanaba, de eso tenía el orgullo de participar de ese propósito. Eso es lo importante. Y de hecho hay mucha evidencia empírica, por ejemplo, en un hospital, los mejores hospitales, la clave no es tanto el servicio médico, sino son las enfermeras y la gente que limpia. La clave para la recuperación de los enfermos es cómo la gente que limpia y las enfermeras conciben su trabajo.
Cuando ellos conciben su trabajo como, bueno, yo vengo a limpiar, mediocre. Los mejores ordenanzas y las mejores enfermeras sienten la misión del hospital, que es salvar vidas, aliviar el sufrimiento, mejorar la salud de la gente, cuidarlos para que se restablezcan y vuelvan a sus familias pronto. Y esa gente se siente súper orgullosa, aunque le esté limpiando el culo a los enfermos. Nunca piensan, no, esto es un acto de amor, igual que, no sé, tal vez la Madre Teresa, que decía, no, yo no veo a los enfermos, veo a Jesús en su distressing disguise, en su disfraz atemorizante. Como ver al otro como la necesidad humana que yo estoy ayudando a satisfacer. Y esto es lo fundamental, es realmente sentirse orgulloso de participar de un propósito. ¿Por qué? Porque el miedo más grande que todos nosotros tenemos en la vida es el sinsentido, el hecho de ser intrascendentes. El miedo más grande del ser humano, que es el reverso de su necesidad más profunda, es la necesidad de tener o de darle sentido a nuestra vida. Porque nuestra vida no tiene sentido. La vida es un recurso, se nos da, es como un cuaderno en blanco. Y con ese cuaderno viene la responsabilidad, ¿qué vas a escribir en ella? ¿Qué vas a hacer? Y cuando dice, ¿qué voy a hacer de mi vida? Ahora, es una pestaña en la eternidad. ¿Qué diablo voy a hacer con mi vida para que cuente para algo? Nada. Entonces es muy fácil caer en el nihilismo. Si yo, ¿para qué diferencia va a hacer que yo viví o no viví? Y algunos, bueno, todo el mundo tiene esa pregunta como que lo confronta momento a momento, desde el momento en que uno sabe, ya chiquito, que se va a morir, en principio, entonces, ¿para qué vivir? ¿Para qué sirve la vida? Y vos te vas a morir también. Y así le pasó al Buda. El Buda era un príncipe, que nada que ver, casado, con sus amigos y todo, estaba en la juerga. Y de repente descubrió, caminando por la calle, descubrió, entre comillas, que en el mejor de los casos, a todo el mundo, y a él y a su padre y a todos, lo que nos va a pasar es que en el mejor de los casos nos vamos a poner viejos, nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. That's the best. It's as good as it gets. No puede haber mejor que eso. Cualquier otra alternativa es peor. Y otra gente que nosotros amamos, o se va a morir antes que nosotros, o nosotros le vamos a romper el corazón muriéndonos antes que ellos. Y lo vamos a dejar. Entonces, así, por ser un poco como Schopenhauer, ¿no? Qué oscura, que esta vida es un valle de lágrimas, llena de sufrimiento, un sinsentido. ¿Por qué cuernos existimos? ¿Para qué? Para sufrir y hacer sufrir a los demás. Y esa es una pregunta terrible que todos tenemos que confrontar. Algunos la confrontan teniendo hijos, otros las confrontan cayendo en el placer o las drogas o eso. Bueno, me voy a divertir lo más posible. Otros, como por ejemplo los faraones, decían, voy a construir algo que diga, que recuerde por toda la eternidad que fuimos un imperio. Entonces tú dices, los faraones hicieron las pirámides y los templos y todo. De hecho, hay un templo en el sur de Egipto muy, muy hermoso, que literalmente dice, mírenme, nosotros los egipcios somos un pueblo orgulloso, hemos conquistado a todos los que nos rodean. Y están los jeroglíficos, que ves a la gente conquistada, a los esclavos, todo. Y entras al templo y ves en el templo, que tiene 5.000 años, los graffiti de los soldados napoleónicos, que en 1800 conquistaron Egipto. Y el graffiti dice, Jean-François estuvo acá, ¿no? Como decía, Pepe y Laura se aman, ¿no? Y un corazoncito. Bueno, acá está Jean-François 1802. ¿Y qué decía Jean-François? El pobre infeliz, el soldado napoleónico que se fue a Egipto, lo mandaron a Egipto a conquistar. Decía, yo también soy grande. Yo también hice algo importante con mi vida. Nosotros los franceses conquistamos Egipto. Como, mírenme que yo sea como los niños que dicen, papá, mírame, mírame que me tiro a la pileta, o una cosa así. Entonces, todos tenemos desde 5.000 años atrás, a 200 años atrás, a hoy, todos tenemos un proyecto de inmortalidad simbólica. Todos sabemos que físicamente nos vamos a morir, pero simbólicamente queremos trascender, queremos darle un sentido trascendente a nuestra vida. Sí, y no hay nada que le dé un sentido trascendente a nuestra vida si no es en cooperación con otros. Eso para mí es el fenómeno espiritual de la empresa. Ese es el propósito. ¿Cuál es el trade? ¿Cuál es el trato que hace un líder con su gente?
yo te voy a dar una oportunidad de darle un sentido trascendente a tu vida uniéndote a un proyecto importante, un proyecto trascendente. Y a cambio de eso quiero todo tu entusiasmo, quiero lo mejor de ti, quiero lo que no puedo comprar. Como si lo puedes comprar, no es amor, como dijeron los Beatles, ¿no? Digo, no puedes comprar el amor. Entonces cualquier cosa por la que pagues no es lo mejor. Lo mejor no se puede comprar, lo mejor solo se recibe por la voluntad del otro. Lo mejor se merece. ¿Y cómo haces para merecer lo mejor de la gente? No poniendo un propósito. Es diciendo, yo te voy a ayudar a florecer y a darle sentido a tu vida. Y a cambio de eso, quiero tu ayuda para alcanzar esta misión, este propósito trascendente de servicio a la humanidad. Y a mí me espanta, termino con esto, me espanta el mal, como el mal branding, ¿cómo se dice? La marca mala que tiene el capitalismo. Porque hoy la gente ve el capitalismo como el cronicapitalismo, ¿no? El crapitalismo, como se dice, los crápulas haciendo capitalismo, que son las empresas que se escudan de prebendas del gobierno y hacen lobby político para no tener que competir y dar servicio a los clientes. Pero el verdadero capitalismo, entendido como la libertad de asociación, la libertad de comercio, la libertad de producción, la libertad de transacciones y la libertad del ser humano para elegir cómo invertir su energía y sus bienes, es el mejor entorno en el cual la gente se puede asociar para darle servicio a los demás. Porque el capitalismo, entendido así, es una especie de alquimia que transforma el interés propio en servicio. Porque la única forma de ganar dinero es dándole al otro más de lo que le pides. Pues si yo te pido $10.000 por una manzana, no me la vas a comprar. O sea, ahora, si te pido $10.000 por una Apple, digamos, una manzana, una computadora súper genial, bueno, te tengo una computadora que valga para vos más de $10.000, pues si vale menos de 10.000 no me la compras. Entonces, la única forma de ganar dinero es darle a la gente algo más importante para ellos de lo que le estás pidiendo a cambio en dinero, y producirlo por menos costo, es decir, consumiendo menos recursos de la sociedad y liberando recursos para que otra gente los pueda usar para hacer otras cosas que sirvan a otros seres humanos. Es una cadena un círculo virtuoso, diría, que genera lo mejor del ser humano. Es un mecanismo de cooperación como no hay otro. Y esto me parece que es el fundamento del beneficio del capitalismo y la empresa en una sociedad, que es dejar que los seres humanos se asocien para darnos servicio los unos a los otros. Y en el fondo, te diría que mi forma de capitalismo está basada en el amor. El amor como el compromiso de favorecer el florecimiento de los demás. Porque como líder, si no amas a tus clientes, si no amas a la gente que se va a beneficiar de tus productos y servicios, pues vas a fracasar. Porque lo que tienes que hacer es venderles algo que les ayude en su vida. Y si no amas a tus empleados, dándoles la oportunidad de encontrar sentido en su vida, de crecer, de desarrollar cualidades y disciplina, también vas a fracasar. Porque nadie te va a dar lo mejor. Te van a dar solo aquello que puedas controlar y pagar. Y termino haciendo el bucle de lo que emprendí en Berkeley. La solución de la incongruencia entre el problema macro de la empresa, que es generar cooperación, y el problema micro de la empresa, que es generar el esfuerzo y la accountability en los individuos, es crear un cambio en la conciencia del ser humano, para que la persona se vea como un miembro de la comunidad que tiene un propósito trascendente.